Mientras hay y haya inocencia, no hay necesidad de arrepentirse para ser salvo. Mientras se vive en la etapa de la inocencia, hay salvación sin necesidad de arrepentimiento. Es algo muy importante. Mientras hay inocencia, mientras se vive la etapa de la inocencia, no se requiere ni se demanda arrepentimiento, mucho menos se requiere y se demanda bautismo, porque el bautismo se tiene que llevar a cabo para arrepentimiento, porque se ha pecado. Pero cuando se vive en inocencia, cuando se es inocente, no hay necesidad de arrepentirse. No hay necesidad de pedir perdón. Porque no se ha dado lugar al pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos habla claramente que hay una etapa en la vida cuando nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos. Y esa es la etapa de la niñez. Desde que fuimos concebidos hasta el día que lamentablemente, por curiosidad, como Eva en el huerto del Edén, llegamos a probar el pecado. Desde que Eva y Adán desobedecieron, probaron el mal, probaron el pecado, perdieron la inocencia. Y eso nos pasa ahora a los seres humanos. Todos vivimos una etapa o vivimos una etapa de inocencia. Y hay muchos niños ahora que están viviendo esa etapa de la inocencia. Esos niños, esas niñas, no tienen necesidad de arrepentirse, mucho menos de bautizarse. Porque todavía no hacen uso de la conciencia. Como que su conciencia en esa etapa de la inocencia está dormida. Pero llega el momento en que el ser humano, en su curiosidad, por querer experimentar lo que otros experimentan, que es lo malo, que son cosas malas, cuando el hombre, la mujer, cuando el ser humano, curiosamente, llega a caer en pecado por primera vez,
desde ese momento pierde la inocencia y necesita arrepentirse para ser salvo, para ser salva. Por eso es bien importante que nosotros entendamos claramente que necesitamos, ahora que ya estamos en el estado y la etapa de la conciencia, necesitamos por ley, por fuerza, por necesidad, para ser salvos, necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque desde la primera vez que cometimos pecado, de ahí para acá, nos manchamos, nos ensuciamos, ofendimos a Dios, desobedecimos a Dios, pecamos contra Dios. Y para volver a la comunión con Dios y para volver a tener la posibilidad de ser salvos, ahora necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y procurar con la ayuda de Dios dejar esos pecados que hemos cometido. Adán y Eva vivieron una etapa de inocencia en el huerto de Edén. Mientras no probaban el pecado, no sabían qué era el mal ni qué era el pecado. Pero el día que probaron el mal, conocieron el mal, conocieron el pecado. Y lamentablemente saborearon el pecado, porque cuando Eva tomó del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal y comió, es más, desde que lo vio el fruto en el árbol, dice que a los ojos de Eva el fruto se veía agradable, se veía bueno. Y cuando lo tomó y cuando lo probó, lo saboreó. El mal, el pecado, no se ve desagradable, ni es desagradable a este cuerpo, a esta carne, a esta humanidad. El pecado para esta carne y para esta humanidad se ve como algo normal, se ve como algo común, se ve como algo inofensivo, se ve como algo que si se toma y se participa de él, no pasa nada y no pasará nada. Así se ve y así se cree, así se piensa humanamente. Ya lo vemos de otra manera cuando profundizamos en la palabra de Dios y entramos en profundidad espiritualmente concerniente a la eternidad, concerniente a lo espiritual, concerniente a lo de Dios, concerniente a Dios. Entonces descubrimos que el pecado, que el mal, que la maldad no es nada inofensivo, sino que es algo altamente ofensivo y es algo altamente peligroso y es algo realmente detestable y abominable delante de Dios, que si no se quita de nosotros, que si no se quita de nuestra vida, no habrá salvación, sino que habrá condenación. En vez de tener salvación eterna, tendremos condenación eterna si nuestros pecados no son confesados a Dios y no nos arrepentimos de ellos y no los dejamos de practicar. Esto es algo muy importante que debemos tener presente y estar bien conscientes y tener bien claro.
Pero hay algo muy importante, que los que ahora son niños, los que por ahora son niños y que por ahora están en esa etapa todavía de la inocencia, no tienen necesidad de arrepentimiento para ser salvos, para ser salvas. No tienen necesidad de bautizarse para ser salvos, para ser salvas. ¿Y por qué le digo esto? Esto se lo digo con fundamento en la bendita palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Mire cómo dice. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿A quién? A Jesús, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les riñeron. ¿A quiénes? A los padres que no los llevaron ante Jesús. Dice el versículo 14, y Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Oiga bien, Jesucristo vino a este mundo para predicar el mensaje del arrepentimiento. Pero mire, aquí nos encontramos con que está dejando algo bien en claro, que los niños, mientras permanezcan y perseveren en el estado de la inocencia, no tienen necesidad de arrepentirse para ser salvos, para ser salvas. Aquí dice claramente, y Jesús dijo, el versículo 14 de San Mateo 19. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí. Oiga cómo dice la última parte del texto: porque de los tales es el reino de los cielos. Óigalo bien. Los niños no tienen necesidad de hacer nada para ir al cielo. Si un niño muere en el estado de la inocencia, sin arrepentimiento, se va derecho al cielo, no se va al limbo, como algunos creen. Mucho menos al purgatorio. No. Se llega a decir por ahí que es que los niños se tienen que bautizar porque traen el pecado original. Traemos el pecado de Adán y Eva. Puede que en parte se tenga razón, pero quiero decirles algo muy importante. Que en el día del juicio vamos a ser juzgados. Y si no nos arrepentimos, seremos condenados no por los pecados de Adán, no por los pecados de Eva. Si no nos arrepentimos, seremos condenados por nuestros propios pecados, los pecados que nosotros cometimos. No seremos condenados por los pecados de papá o de mamá. Aunque las consecuencias de repente nos alcancen por los pecados de nuestros antecesores. Las consecuencias aquí, en la tierra. Pero si nosotros recapacitamos, entendemos, comprendemos y nos arrepentimos y nos apartamos de todo lo malo, de todo pecado, Dios nos perdona y nos salva. Esto es algo muy importante. Dice la Biblia claramente por ahí en Ezequiel capítulo 18 que ni el padre dará cuentas por el hijo, ni el hijo dará cuentas por los padres. O sea que el padre dará cuentas por él y por lo de él, por lo que él hizo y por lo que no hizo.
El Hijo dará cuentas personales de Él, por lo que Él hizo y por lo que no hizo. Cada quien personalmente le vamos a dar cuentas a Dios. Y si nosotros no vamos a dar cuentas a Dios de nuestros padres, ni vamos a tener que pagar el pato por nuestros padres, como luego decimos, o sea que seremos condenados si nosotros seguimos la línea pecaminosa de nuestros padres, entonces sí. Pero si nosotros cortamos esa línea pecaminosa, si cortamos ese eslabón de pecado, si cortamos esa cadena de pecado, Dios nos perdona y Dios nos salva. Ahí en Ezequiel capítulo 18 usted puede leer todo el capítulo y ahí usted va a encontrar que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, mucho menos vamos a tener que pagar los pecados de Adán. Las consecuencias de Adán y de Eva ya las estamos llevando aquí en la tierra. Las mujeres les toca sufrir para dar a luz sus hijos. Esa es la consecuencia por el pecado de Eva y de Adán. Los hombres, los varones, ya llevamos la consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero aquí en la tierra. Y es que con el sudor de nuestro rostro comeremos el pan hasta que volvamos a la tierra. Óigalo bien. Las consecuencias de Adán y Eva las traemos arrastrando. Y las consecuencias de Adán y Eva en parte nos han alcanzado y las llevamos a rastras y a cuestas, pero mientras estamos en esta vida, si nosotros reconsideramos, recapacitamos, si nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, porque si nosotros no pecáramos, entonces los pecados de Adán y de Eva no nos afectarían en la eternidad. Los pecados de Adán y Eva nos afectan como descendientes de Él. Pero no conciernen a la eternidad siempre y cuando nosotros cortemos la línea de desobediencia que ellos tuvieron. Siempre y cuando nosotros cortemos la línea de pecado, de maldad que nuestros antecesores hayan tenido. Cuando nosotros cortamos el eslabón del mal, la cadena del mal, la línea del mal que nuestros antepasados traían, si nosotros somos sabios y entendidos y comprendemos que nuestros antepasados estaban mal e hicieron mal y que en su momento nosotros también hicimos mal, pero resolvemos poner un alto a eso, con la ayuda de Dios por supuesto, creo que lo podemos hacer y creo que algunos lo han hecho, lo hemos hecho y estamos tratando de hacerlo. Ahí en Ezequiel capítulo 18 usted y yo podemos encontrar, le invito a leer Ezequiel capítulo 18, todo el capítulo. Y ahí va a encontrar que dice claramente, por ahí dice que si el Hijo viere a su padre obrar impíamente, hacer lo malo, pero él entendiere que está mal y viere que está mal lo que su padre hace o hizo y él no lo hiciera, dice que de cierto el Hijo vivirá. Y es cuando dice ahí, el Hijo no llevará a cuestas el pecado del Padre, ni mucho menos pagará por el pecado de su padre o de su madre.
Dice también, dice también que si el Padre hiciere bien y el Hijo hiciere mal, el Padre no pagará por los pecados del Hijo. Puede leer usted Ezequiel capítulo 18 y ahí usted va a encontrar claramente que dice claro, sin rodeos. Simple. Dice, ni el Padre dará cuentas por el Hijo, ni el Hijo dará cuentas por el Padre. Las cuentas con Dios serán demasiado individuales, demasiado personales. Entonces, por lo consiguiente, queda claro que mucho menos tendremos que dar cuentas por los pecados de Adán. Por los pecados de Adán, Adán tendrá que dar cuentas. Por los pecados que Adán y Eva cometieron, a ellos precisamente, directamente, Dios les va a pedir cuentas y Adán y Eva tendrán que dar cuentas por esos pecados que personalmente ellos cometieron. Usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios por los pecados propios que hayamos cometido. Y daremos cuentas, eso sea claro, daremos cuentas de esos pecados si no nos arrepentimos antes de irnos de este mundo. Porque si nos arrepentimos de nuestros pecados antes de irnos de este mundo, mientras hay tiempo para arrepentimiento y nos valga, mientras hay vida, ni de esos pecados daremos cuentas, porque esos pecados que hayamos cometido, aún nosotros, si nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, esos pecados serán borrados y cuando estemos delante de Dios, aunque los hayamos cometido, no aparecerán delante de Dios, porque con la sangre de Cristo fueron quitados, fueron limpiados, fueron borrados. Qué importante es que lamentablemente ahora nosotros, ya se puede decir, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, nosotros los adultos, no pudimos lamentablemente retener la inocencia hasta ahora. Pero tenemos lugar para arrepentimiento. Tenemos lugar para reconsiderar, para recapacitar, para arrepentirnos, para pedir perdón y para apartarnos del mal. Y luchar nuevamente por ser como Dios quiere, por ser como Dios manda. Y luchar nuevamente por desechar lo malo y el pecado de nuestras vidas, aún conociéndolo, pero también sabiendo sus consecuencias. Amados hermanos, esto es algo muy importante. Lamentablemente los seres humanos, nadie ha logrado retener la inocencia. Lamentablemente solo hemos tenido la inocencia de pequeñitos, cuando éramos niños. Pero en creciendo, lamentablemente, la curiosidad nos llevó a tratar de experimentar las cosas de este mundo y en experimentar las cosas de este mundo desobedecimos a Dios, así como lo hizo Adán y Eva. Y pecamos y desde ahí la inocencia la perdimos. La perdimos. Pero qué bueno y gracias a Dios, porque Dios en su misericordia nos da la oportunidad y la posibilidad de arrepentirnos para poder salvarnos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, la posibilidad de poder contar ahora con el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario para la limpieza de nuestros pecados. Porque dice la palabra del Señor por ahí en 1 de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esto es algo muy importante, hermanos, que entendamos, que comprendamos. Eva y Adán, al desobedecer, perdieron la inocencia.
Y perdiendo la inocencia también perdieron el poder estar disfrutando más del Edén, del huerto de Edén con Dios. Y con la desobediencia y en perder la inocencia por su desobediencia, perdieron la comunión con Dios. Porque todos los días antes de desobedecer, dice la palabra de Dios, que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con ellos, boca a boca, frente a frente y cara a cara. No lo veían, pero lo escuchaban audiblemente. Hablaban con Dios a las claras, audiblemente. Tenían comunión con Dios, una comunión real, buena e íntima, bonita y agradable, especial. Pero cuando desobedecieron, cuando pecaron, cuando prefirieron hacerle caso al enemigo y al mal, entonces fueron separados de Dios y fueron echados fuera del huerto de Edén para no comer ahora del árbol de la vida. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y perdieron la inocencia por su desobediencia. Nosotros, los seres humanos, fuimos concebidos y desde la concepción, en nuestro desarrollo en el vientre de nuestra madre, en el nacimiento, y mientras estábamos aquí en nuestra niñez lográbamos conservar la inocencia, no teníamos ningún problema con Dios. Pero llegó el día, lamentablemente, que nos pasó lo de Eva, nos pasó lo de Adán. Curiosamente, o por andar curioseando, por andar de curiosos, porque eso le pasó a Eva, hermanos. Eso le pasó a Eva. Dios les dijo explícitamente, de todos los frutos de los árboles del huerto pueden comer. Eran muchas variedades que tenían para comer y para disfrutar. Pero Dios les dijo, pero en medio del huerto hay un árbol del cual ustedes no deben comer, el cual árbol Jesús, más bien Dios lo denominó el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tenían muchos frutos de tantos árboles para comer, para disfrutar, para deleitarse comiéndolos. Pero esta Eva, y después también Adán, porque también Adán no le pusieron la pistola para que comiera del fruto prohibido. Eva le invitó, Adán aceptó. Eva cayó en la desobediencia, pero Adán no se quedó atrás. Los dos fallaron, los dos pecaron, los dos desobedecieron. Y aunque después se trataron de justificar uno al otro, echándose la culpa uno al otro, cuando vino Dios a interrogarlos, a confrontarlos, las consecuencias no se hicieron esperar. Desde ese momento, la inocencia jamás estuvo en ellos. Jamás más estuvo en ellos. Entraron en la etapa de la conciencia cuando ahora no solo conocían el bien y sabían hacer el bien, sino que ahora conocían ambas cosas, el bien y el mal. Pero lamentablemente, el ser humano, mientras no conoce el mal, parece que puede evadir el mal. Pero en empezándolo a conocer, el mal parece que nos ata, nos encadena, nos aprisiona, nos embeleza, nos engaña y lamentablemente nos domina. Y para dejarlo, no es tan fácil. Caer en el mal, caer en el pecado, llega a resultar un tanto muy fácil hacerlo. Pero después dejar el mal, después soltar el mal, dejar el pecado,
se necesita fuerza de voluntad y valentía y la ayuda de Dios principalmente para poder dejar el mal y aborrecer el pecado. Porque vuelvo a repetir, el pecado lamentablemente es agradable, es deleitoso, es placentero. Así como Eva vio bueno el fruto prohibido y agradable a sus ojos, el pecado así es para nuestros ojos humanos y para esta carne, bueno y agradable, como para participar de él, como para comer de él, y lamentablemente hemos participado de él. Pero así como Adán y Eva tuvieron consecuencias, ahora nosotros las tenemos y las llevamos a cuestas y arrastras. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Creo que muchos hemos entendido y comprendido la necesidad de arrepentirnos y nos hemos arrepentido. Y quienes no se han arrepentido, les invitamos a arrepentirse de corazón, a pedir a Dios ayuda y perdón. Les invitamos a hacerse de una gran fuerza de voluntad y armarse de valor para rechazar ahora el pecado de sus vidas y desecharlo de sus corazones. De arrepentirse de lo que ya han hecho malo y de ponerse firmes y resueltos con la ayuda de Dios a no volver a hacerlo, a no volver a pecar, a no volver a caer en la tentación y en lazos del diablo. Mientras hay inocencia, mientras está en el estado o en la etapa de la inocencia, no se requiere ni se necesita arrepentimiento, ni ninguna otra cosa. No se necesita bautizarse. Pero cuando ya probamos el pecado, cuando ya desobedecimos, y cuando lamentablemente hasta nos gustó el pecado y hasta lo practicamos, hasta se nos hace hábito, después para dejarlo no es fácil. Se necesita fuerza de voluntad, valor y decisión. Y por supuesto, principalmente se necesita la ayuda de Dios, se necesita el poder de Dios para poder desatarnos de esos hábitos pecaminosos, desatarnos de esas acciones pecaminosas. Porque esta carne jamás quiere soltar el pecado. Porque esta carne anhela probar el pecado y cuando lo prueba, no se conforma con una probada, lo quiere seguir consumiendo, lo quiere seguir probando, lo quiere según ella seguir disfrutando, aunque le traiga condenación y perdición y muerte al alma. Esto es algo muy serio, hermanos. Es algo muy serio. Los niños no tienen problemas si se mueren o Cristo viene por la iglesia. Los niños en la etapa de la inocencia, Cristo viene y se van con Él sin arrepentirse y sin bautizarse, sin hacer ninguna otra cosa. Pero nosotros, que ya dejamos la inocencia, lamentablemente ya dejamos la inocencia y ahora estamos en la etapa de la conciencia, necesitamos urgentemente arrepentirnos y luchar, aunque se vea tan difícil, luchar por volver a la inocencia. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. San Mateo 18, 3 y 4. Mire, el Señor nos hace un llamado a volver. Así como dice algo parecido Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y cuando lo encuentren, anden por él. Bueno, aquí Dios nos hace un llamado. Jesús nos hace un llamado. Claro y explícito. Conciso y directo. Dice el Señor Jesucristo, San Mateo 18, versículos 3 y 4. Desde el 2 vamos a leer.
Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Óigalo bien. Lamentablemente dejamos la inocencia y dejamos la niñez. Probamos el pecado y perdimos la inocencia. Probamos el mal y se quedó atrás la inocencia. Y al probar el mal, se perdió la oportunidad y la posibilidad de ser salvo y de entrar en uno de los cielos. Al menos que hagamos un alto y nos arrepintamos de nuestra desobediencia y de nuestros actos pecaminosos. Y Dios aquí nos está llamando. Jesús nos está llamando. Que nos esforcemos, por supuesto, con la misma ayuda de Dios, de que nos esforcemos a volvernos hacia la inocencia. A luchar por la inocencia en nuestra vida. Que nos esforcemos por desechar de nuestra vida toda maldad y todo pecado. Y Dios nos invita a volvernos a quedar solo en nuestras vidas con el bien. Y que seamos capaces de rechazar lo malo de nuestra vida. Que el mal nos ronda, sí, pero que en nuestro lugar no le demos, en nuestro corazón, nuestra vida, no le demos lugar ni cavidad. Que en nuestra vida solo haya lugar y cavidad para Dios y para el bien. Para Dios y para lo de Dios. Dice, y dijo Jesús: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, óigalo bien, si no nos hacemos nuevamente como niños, si no nos hacemos sin malicia, si no dejamos la malicia, si no dejamos la morbosidad, si no dejamos la maldad, si no dejamos el pecado, si no dejamos lo malo, si no dejamos de andar de curiosos por ahí, queriendo experimentar las otras cosas malas del mundo que todavía nos ofrece, aparte de las que ya nos ha ofrecido y en las que hemos caído. Si no dejamos de andar de curiosos, queriendo experimentar lo malo y el pecado, y que al final acabemos cayendo en ello, experimentándolo y echándonos a cuestas cerradas más consecuencias terribles para nuestra vida física y hasta para nuestra alma en la eternidad. Dice, si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, dice el 4, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. Viendo el mal, tenemos que ser capaces de ignorar el mal y no involucrarnos en él y no darle lugar en nuestra vida ni en nuestro corazón. Aunque otros sí le den lugar, nosotros no. Aunque el mal y el pecado toquen nuestra puerta, tenemos que ser capaces de darle un rotundo no. Porque nosotros mora el bien. Porque nosotros mora Cristo Jesús. Porque nosotros mora Dios. Porque en nosotros mora el Salvador del mundo, Jesús. Y en nosotros ya no debe de haber lugar
más para el mal, para el pecado, para el enemigo. No, digámosle no al mal, no al pecado, no al enemigo. Aun cuando nos parezca tan placentero y deleitoso el pecado, el mal, las ofertas del enemigo, aun cuando nos parezcan tan atractivas y agradables, placenteras y deleitosas, seamos capaces de decirle no y de negarle esos gustos a nuestra carne, que nuestra carne sí los quiere, nuestra carne sí los anhela, pero que sabemos bien que si los aceptamos en nuestra vida, nuestra carne se deleitará, nuestra carne tendrá placer pasajero, pero nuestra alma arrastrará las consecuencias eternas. Nuestra alma le alcanzará la condenación y la separación eterna de Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos un alto. Y aun cuando ya no somos niños ahora. Porque cuando habla el Señor de niños, no es que nos hagamos niños hablando del tamaño de la estatura. No, sino que Dios habla que nos vamos como niños en la forma de ser de un niño. En la forma de actuar de un niño. En la forma de vivir de un niño. En la forma de responder y de comportarse de un niño. Ve a un niño, pero ve a un niño de aquellos que todavía están en la etapa de inocencia. No de esos niños que son niños pero que ya conocen claramente bien el mal y que ya hacen el mal como si fueran casi adultos. No, no, no. Yo le invito a que usted vea a un niño, de esos niños que para ellos todo, absolutamente todo es común, es normal. Si usted se da cuenta, los niños, algo malo, no se inclinan. No se inclinan. Lo ven como nada. Lo ignoran. Pero nosotros los adolescentes, bueno, más bien los adolescentes, los jóvenes y ahora nosotros los adultos, vemos el mal. Y si tenemos temor de Dios lo rechazamos, pero si no tenemos temor de Dios, le decimos venga para acá. Sin temor de Dios no somos capaces de rechazar el mal. Al contrario, le abrimos las puertas y le damos un buen recibimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Aún sabiendo que nos puede llegar a dañar. Y dañar terriblemente, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Un niño no. Un niño puede ignorar. Un niño puede ver al sexo opuesto desnudo o desnuda y ni siquiera pasa por su mente un mal pensamiento. La malicia ni siquiera se da en su corazón. La morbosidad tampoco. Pero de un adolescente hacia arriba, que ya no vive la inocencia, sino que ya está en la etapa de la conciencia, porque de una u otra manera ya probó por ahí lo malo, ya probó el pecado, ya probó el mundo. Y no solo lo probó, sino que ya le gustó. Lo probó y quiere más. Y quiere más y nunca se llena de más. Por eso es importante que ahora nosotros hagamos un alto. Y dice aquí el Señor Jesucristo que si queremos entrar en el reino de los cielos, si queremos ser salvos, ahora nosotros los que ya dejamos la inocencia, hablando ya de los adolescentes y lamentablemente en edad más temprana, lamentablemente a estas alturas el tiempo que vivimos es tan difícil, feo y peligroso, cada día las cosas se ponen más feas y horribles aquí, cada día los niños a más temprana edad
pierden la inocencia, dejan la inocencia porque a más temprana edad les entra la curiosidad de conocer el mundo, experimentar lo del mundo y acaban probando lo del mundo, acaban probando el pecado, la maldad y desde más temprana edad pierden la inocencia y desde más temprana edad pierden la salvación, pierden la comunión con Dios, se hacen de problemas para con Dios, porque cuando nosotros pecamos nos hacemos de problemas para con Dios y tenemos graves problemas para con Dios. Pero Dios nos da una oportunidad ahora a nosotros de reconsiderar, de recapacitar, de hacer un alto y de tomar cartas en el asunto y de poner un alto a esto. Y ya no más darle gusto a esta carne. Ya no más darle libre desenfreno a consumir el pecado y habituarnos en el pecado, en lo malo. Ya no más, ya no más. Jesucristo vino a este mundo y en la cruz del Calvario Él venció el pecado cuando Él se levantó de la tumba con poder y gloria. En la cruz clavó el pecado de todos nosotros. Y ahí en la cruz el pecado fue derrotado, fue vencido. Jesús ya enjuició el pecado, ya derrotó el pecado. Ahora usted y yo con la ayuda del Señor podemos vencer el pecado, derrotar el pecado y dejar el pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de nuestro Dios. Y si nosotros lo hacemos así, si dejamos valer para nosotros el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y nosotros solo una cosa hay que hacer, ponernos en una postura resueltamente de con la ayuda de Dios no volver a pecar y de luchar y esforzarnos hasta el máximo por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir una vida conforme Dios lo demanda, como Dios nos lo pide. Vivir una vida sin malicia. Vivir una vida sin maldad y sin pecado. Aunque parezca un tanto imposible, pero con la ayuda de Dios, Dios promete ayudarnos a lograrlo. Mire que Adán y Eva, debido a que les entró la malicia en su corazón, después de que desobedecieron, ahora sí, ya había maldad y malicia en ellos. Y debido a ello, se tuvieron que cubrir y ellos se cubrieron con hojas de higuera. Y enseguida después Dios dice que les hizo túnicas de pieles de animales para que se cubrieran. Y por eso hasta ahora tenemos que cubrirnos para no darle libre desenfreno a la malicia en nosotros. Porque ahora la maldad está tan terrible, la maldad está tan elevada, que yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede ver al sexo opuesto descubierto, desnudo y no pecar. He aquí, encuentro el por qué tenemos que cubrir nuestra desnudez. Porque la malicia ahora opera en los corazones terriblemente. Y cubriéndonos unos y otros, un poco se trata de frenar la malicia que lamentablemente hay en los corazones. Amados hermanos,
para más de cubrirnos con estas ropas que Dios nos concede tener para cubrirnos ahora. Cubrámonos con la sangre de Cristo, nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Cubrámonos con la sangre del Cordero. Y con la misma sangre del Cordero, con la misma sangre de Cristo, venzamos el mal. Venzamos el pecado. Venzamos la codicia, la avaricia, la malicia, el morbo, la morbosidad, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Bueno, toda cosa pecaminosa. Toda maldad. Que la podamos vencer y nos podamos hacer de ella completamente con la ayuda de Dios por la sangre de Jesucristo. Y que podamos realmente poder ser personas de bien. Los varones podamos ser hombres de bien, hombres temerosos de Dios. Las mujeres puedan ser mujeres de bien, mujeres temerosas de Dios. Que podamos realmente, como se le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Que nosotros podamos lograr con la ayuda de Dios nacer de nuevo y dejar atrás esa vida pecaminosa. Así como la tomamos, así la podamos dejar con la ayuda de Dios, en nombre de Dios. Que podamos despojarnos, como dijo Pablo, que nos podamos despojar de todo el peso del pecado que nos rodea. Y que no le demos lugar al diablo. Y que ni siquiera andemos de curiosos por ahí observando o viendo o metiéndonos donde no debemos. No, porque si hacemos eso, volveremos a caer redonditos en la red del enemigo. Volveremos a caer redonditos en el lazo del diablo. Volveremos a caer redonditos en las trampas, garras y redes del enemigo. Dejemos la curiosidad. Y dejemos de querer experimentar lo de este mundo y lo que otros experimentan y que parece que gozan y disfrutan tanto. No, hay que gocen si quieren los demás. Pero usted y yo, esperémonos a gozar plenamente, pero allá con Cristo en el reino de los cielos. Allá nos gozaremos para siempre y eternamente. Y allá será un real gozo verdadero, un real gozo grande e inefable, incomparable. Allá será de verdad un deleite y un placer real, verdadero y eterno, glorioso y maravilloso. Allá no se va a gozar ni a deleitar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra carne, porque nuestro cuerpo y nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos. Pero nuestra alma se va a gozar y a deleitar en el cielo eternamente con Dios, con Cristo, allá en las mansiones celestiales. El gozo pleno y eterno no está aquí. No nos engañemos. El gozo de aquí, el gozo que da el mundo, el placer de aquí, el placer que da el mundo, no se nos olvide que es pasajero y demasiado breve y se acaba de repente. Y después el cobro es demasiado alto, el costo que hay que pagar es demasiado alto. Mejor aunque parezca que aquí no gozamos en plenitud, que aquí no disfrutamos completamente, que aquí no nos deleitamos tanto, aunque parezca así, pero que tengamos la fe y la esperanza de que un día tendremos deleite pleno en el cielo, placer entero y completo en el cielo, gozo inefable, grande y glorioso en el cielo. Dijo Pablo: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararlo con la gloria venidera que a nosotros va a ser manifestada. Romanos 8:18. De repente aquí como que los que no buscan a Dios hasta parece que se gozan más, se deleitan más, disfrutan más. Al menos así parece. Y parece que nosotros somos tan privados de todo aquello que a muchos parece que le está dando tanto gozo y tanto placer. Y esta carne como que siente feo. Esta carne como que se retuerce. Esta carne como que dice: ¿pero por qué a mí no me das? Pues no le vamos a dar nosotros nada de eso a esta carne, porque va a acabar condenando nuestra alma.
Mejor privemos nuestra carne de esos placeres y deleites pasajeros, malos y mundanos, y esperemos al gozo completo y entero, grande y maravilloso e inefable en el reino de los cielos. Y allá nuestra alma se deleitará grandemente. Nos gozaremos y nos alegraremos con Dios eternamente y disfrutaremos con Dios eternamente de las mansiones celestiales. Esperemos solo un poco más. Esto del gozo pleno, del deleite pleno, del disfrutar enteramente y completamente, de la paz plena y eterna y completa en el cielo, ya no está lejos. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Esto ya está muy cerca de hacernos una realidad. Solo hay que perseverar un poco más, aguantar un poco más, seguir adelante y no voltear atrás. Ya las puertas del cielo ya se mueven. Ya parece que se van a abrir. Jesucristo está por aparecer allá arriba en las nubes para llevarnos con Él al cielo, donde gozaremos eternamente con Él y para siempre. Nos deleitaremos con Él y para siempre. Tendremos placer eterno con Dios. Hermanos, hermanas, aunque lamentablemente por probar el mal y el pecado, tuvimos que perder la inocencia y hasta la salvación con la cual nacimos. Perdimos la comunión con Dios, la relación con Dios, y al desobedecer, contradecir el pecar, nos echamos grandes problemas, nos echamos muchas cuentas. Pero hoy Jesucristo nos dice que Él ya pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él ya pagó nuestra cuenta. Solamente es que hay que abrirle ahora el corazón y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y hay que pedirle perdón a Dios de corazón. Hay que arrepentirse y hay que apartarse de todo lo malo. Y no hay que volver a cometerlo, no hay que volver a hacerlo. Hay que dejar todas esas tradiciones malas y pecaminosas. Hay que dejar todas esas acciones y actos malos y pecaminosos. Hay que dejar esas mañas malas y pecaminosas. Hay que dejar esos hábitos malos y pecaminosos. Hay que cambiar de modo de vida. Hay que tomar en Dios la nueva vida para que andemos en novedad de vida. Y hay que procurar esa nueva criatura. Y hay que luchar con la ayuda de Dios de nacer de nuevo enteramente. Hay que morir totalmente para el mundo, para el pecado y para el diablo y para todo lo de aquí. Y hay que nacer y vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir para el cielo. Aunque dejamos la inocencia, lamentablemente, tenemos la posibilidad de hacer un alto y de luchar y procurar y tratar de volver a retomarla con la ayuda de Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para salvarnos. No desaprovechemos esta segunda oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos y para salvarnos. Aprovechemos esta oportunidad. Y esta oportunidad que Dios nos da a hoy, no la dejemos ir. Porque si esta segunda oportunidad la dejamos ir,
entonces sí perdidos para siempre y condenados para siempre, sin remedio. Pero hoy todavía hay oportunidad y posibilidad de arrepentirse y de ser salvo. Y de hacernos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Luchemos por agradar a Dios y hacer su voluntad y obedecerle absolutamente en todo. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios creo que podemos lograrlo. Amados hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y adelante. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémoslo en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus malos caminos y no bendiga sus malos pensamientos y vuelva hacia Jehová, vuelva hacia Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Y con esto los dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión por aquí en otro video y nos escuchamos también por aquí. Pero si no fuera así, nos vemos en el reino de los cielos. Pero busquemos a Dios de corazón y en verdad y hagamos las paces con Él y no volvamos atrás a la vida pecaminosa y de maldad. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.